Imagínate que estás vagando por los bosques tropicales de América del Sur y de repente te encuentras con antiguas ruinas que guardan los secretos de una historia milenaria. América del Sur no es solo montañas impresionantes y selvas verdes, sino también asombrosas construcciones hechas por civilizaciones que no contaban con tecnologías modernas ni con las herramientas que conocemos hoy. ¿Cómo lo lograron? Aquí es donde comienza el misterio. Preguntas innumerables revolotean en tu mente. ¿Cómo pudieron los antiguos incas o mayas crear edificaciones tan grandiosas que aún hoy nos dejan asombrados y perplejos? Hoy nos embarcaremos en un viaje a los lugares más místicos e impresionantes de América del Sur, que, al igual que las antiguas civilizaciones, siguen siendo un enigma, deslumbrándonos con su grandeza y su atmósfera de misterio. No olvides que cada una de estas maravillas no son solo piedras, sino toda una historia lista para revelarse ante nosotros. Así que, empecemos nuestra inmersión en el mundo de los incas con el legendario Machu Picchu, perdido entre las nubes de Perú. Esta ciudad, como si hubiera salido de las páginas de un libro de aventuras, atrae a viajeros de todo el mundo con su encanto místico y su atmósfera única. Recuerdo que estuve parado en el borde de una de las terrazas, mirando las montañas que parecían proteger esta antigua fortaleza. Pero aquí viene la pregunta: ¿realmente era un templo o simplemente una residencia? Algunos investigadores dicen que podría haber sido una fortaleza para proteger a los incas de sus enemigos, mientras que otros afirman que era un lugar sagrado donde se llevaban a cabo rituales. Sea como sea, Machu Picchu sigue siendo un enigma sin resolver. Y cada piedra aquí parece susurrar sus secretos. Al pasear por sus estrechas calles, no puedes evitar pensar en cómo eran las personas que construyeron esta majestuosa ciudad en lo alto de las montañas. Tal vez lo mejor que se puede hacer es simplemente disfrutar del momento, absorbiendo la atmósfera que se respira aquí. Siguiendo nuestro viaje por los misterios de las antiguas civilizaciones, trasladémonos al desierto de Nazca, donde la tierra parece estar pintada con gigantescas obras de arte. Estas increíbles líneas, que solo son visibles desde el aire, se ven como si alguien desde el cielo hubiera decidido jugar a ser artista. Siempre me he preguntado cómo los antiguos nazcas pudieron crear dibujos tan enormes, desde colibríes hasta enormes monos, sin la tecnología moderna. Algunos científicos sugieren que estas líneas podrían haber servido como calendarios astronómicos o formar parte de rituales dedicados a los dioses. Pero, ¿quién sabe? Quizás solo sea un arte antiguo que se nos ha escapado con el tiempo. Imagina lo que sería estar al borde de un acantilado y mirar estas figuras, sabiendo que para crear tales obras maestras se necesitaba no solo ingenio, sino también una verdadera pasión. Y aquí está la pregunta que me atormenta. ¿Qué querían realmente decirnos nuestros ancestros? Tal vez solo deseaban que alguien, algún día, mirara sus creaciones y reflexionara sobre las eternas preguntas de la vida. El desierto de Nazca no son solo dibujos en la tierra, es toda una historia que espera ser desvelada. Ahora, echemos un vistazo al corazón de Perú, a las antiguas ruinas de Sacsayhuamán, donde bloques de piedra gigantes están dispuestos de tal manera que parece que alguien los reunió con cariño, y no simplemente los lanzó al suelo. Estas imponentes construcciones, hechas de enormes piedras, generan una admiración genuina, y por supuesto muchas preguntas. ¿Cómo lograron los incas encajar tan perfectamente las piedras sin usar cemento? Algunos de ustedes podrían pensar que fue obra de extraterrestres, pero yo lo llamaría maestría y genio de la antigua arquitectura. Los lugareños afirman que los incas usaron solo herramientas simples, y por supuesto su increíble ingenio. Imagina cómo, posiblemente, trabajaban día y noche para crear esos muros tan masivos que aún se mantienen en pie, a pesar del tiempo y de los desastres naturales. En esencia, Sacsayhuamán no es solo una fortaleza, es una auténtica fortaleza del espíritu que nos hace reflexionar sobre cuán fuertes y sabios eran aquellos que vivieron aquí mucho antes que nosotros. Y este lugar, a diferencia de muchos otros, realmente te hace sentir que estás en la puerta de la historia. Ahora, trasladémonos a Bolivia, a las enigmáticas ruinas de Tiwanaku y Pumapunku,
donde los bloques de piedra se ensamblan en construcciones increíbles, y hasta el arqueólogo más experimentado se rasca la cabeza. Estas ruinas megalíticas parecen sacadas de una novela de fantasía, y a muchos de nosotros nos intriga cómo los antiguos habitantes lograron trabajar las piedras con tal precisión que encajan hasta la perfección, como piezas de un rompecabezas. Algunos investigadores bromean diciendo que aquí claramente hubo ayuda de extraterrestres o tecnologías antiguas de las que ni nos imaginamos. Pero seamos sinceros, si alguna vez has intentado armar muebles sin instrucciones, sabes que eso puede llevarte más de una tarde. Así que, Tiwanaku y Pumapunku no son solo ruinas, son un verdadero rompecabezas para nuestra época. ¿Cómo es posible que estas piedras, que pesan toneladas, hayan sido trabajadas con tal exactitud y delicadeza que no hay ninguna grieta que revele su antigüedad? Las leyendas locales cuentan que esta ciudad fue alguna vez un centro de conocimiento y sabiduría, donde se reunían las mejores mentes de su tiempo para explorar el universo. Y hay poesía en esto, porque al estar entre estas majestuosas ruinas, te das cuenta de que quizás aquí hubo personas que se hacían las mismas preguntas sobre la vida y el mundo que nos hacemos hoy. Y ahora subamos un poco más, hacia las nubes, a la fortaleza de Cuelap en Perú. Este es un lugar donde la civilización chachapoya dejó su huella. Y, sinceramente, me quedé asombrado la primera vez que vi esta fortaleza, situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Imagina, enormes paredes de piedra se elevan sobre las colinas verdes, como guardianes listos para contar sus historias. Cuelap no es solo una fortaleza, es toda una ciudad oculta, que alguna vez fue hogar de miles de personas. Muchos de nosotros amamos la aventura, pero ten cuidado. Llegar aquí puede ser todo un desafío. Recuerdo que subía por senderos serpenteantes, y de repente, se abrió una vista impresionante. Resulta que los chachapoyas sabían mucho sobre arquitectura y defensa, y su fortaleza es prueba de su maestría. Estas impresionantes paredes no solo protegían de los enemigos, sino que también eran un símbolo de fuerza y unidad. Dicen que la fortaleza podía albergar hasta 10.000 personas. Y eso, imagínate, en una época en la que aún no se había inventado Internet. Cada piedra aquí, cada rincón parece susurrar sus secretos. Y al mirar a mi alrededor, no podía deshacerme de la sensación de que estos antiguos constructores eran no solo maestros, sino también filósofos de su tiempo. Vamos a trasladarnos a la isla de Pascua, en Chile, a esas enigmáticas estatuas gigantes, los moais. Estos colosos de piedra que miran al cielo me recuerdan cómo nosotros, los humanos, amamos crear obras maestras y dejar nuestra huella en la historia. Pero aquí va la pregunta. ¿Cómo es que llegaron aquí, a esta remota isla en medio del Océano Pacífico? Imagínate que estas enormes estatuas, de hasta 10 metros de altura, pesaban más de 10 toneladas. ¿Se movieron solas sobre sus ruedas? Probablemente no. Según numerosos estudios, los habitantes locales usaron métodos ingeniosos para trasladarlas, incluyendo hacerlas balancear con cuerdas e incluso crear un balanceo especial, como si fuera un gran juego de tirar de la cuerda. Pero lo más intrigante es que cada estatua no era solo una decoración, sino que tenía un profundo significado simbólico, representando a los antepasados y a los espíritus elevados. Y así, cuando estaba de pie junto a uno de estos monumentos, no podía evitar pensar en qué secretos podrían contar si pudieran hablar. Estas estatuas, como guardianes silenciosos, nos recuerdan lo importante que es valorar nuestro legado y nuestra historia, incluso si está llena de misterios. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, a nadie se le ocurre que en Perú, lejos de los ojos de los turistas, se esconden impresionantes pirámides de Tucumán. Estas estructuras, menos conocidas pero igual de impresionantes, fueron construidas hace unos 2000 años. Increíble, ¿verdad? Probablemente ni sabías que fueron levantadas por la cultura moche, famosa por sus habilidades en la agricultura y el arte. Pero aquí viene el paradoja. A pesar de todos sus logros, pronto abandonaron sus majestuosas edificaciones. Quizás fue por cambios climáticos o conflictos internos. La historia no nos lo dice. Al estar frente a estas formas piramidales, me sentí como si estuviera en una escena de una película antigua, donde cada piedra guarda sus secretos.
Las pirámides de Tucumán no son solo maravillas arquitectónicas, son verdaderos testigos del tiempo que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente se oculta tras las cortinas de la historia. Y ahora, trasladémonos un poco más al interior de Perú, donde a más de 3.000 metros de altura se encuentra Chavín de Huántar, un complejo templario que bien podría considerarse uno de los lugares más misteriosos del planeta. Imagínate. Laberintos subterráneos que se pierden en la oscuridad y antiguos rituales que se celebraban aquí hace miles de años. Cuando llegué por primera vez a sus muros, me impresionó cómo esta arquitectura parece integrarse con el paisaje circundante, como si la propia naturaleza hubiera decidido crear un templo singular. Fue construido por los representantes de la cultura chavín y, según dicen, este complejo no era solo un centro religioso, sino un lugar crucial para la comunicación con los dioses. Los laberintos, por cierto, no son solo para la vista, también podían usarse para crear efectos acústicos, así que si alguna vez estás allí, presta atención a los sonidos que producen las paredes. Es como si los antiguos habitantes nos hubieran dejado un regalo musical que solo se interpreta en este lugar. Chavín de Huántar no son solo piedras y polvo, es la representación de toda una civilización. Y cada paso aquí te hace reflexionar sobre los misterios que aún no hemos desentrañado. Sigamos explorando las fascinantes tierras de Perú, y esta vez nuestro camino nos lleva a las pirámides de Caral, una de las ciudades más antiguas del planeta. Imagina esto. Estás en una vasta llanura y delante de ti se alzan majestuosas pirámides que fueron construidas hace más de 4.000 años. Sí, no te has equivocado. Estas enigmáticas estructuras no son solo hermosas colinas de tierra, son los restos de una de las civilizaciones más tempranas de la Tierra, que nos dejó un montón de preguntas a las que aún no tenemos respuestas. Cuando las vi por primera vez, me impresionó no solo su grandeza, sino también el hecho de que este lugar no solo era un centro de vida religiosa, sino también un verdadero nudo económico donde se comerciaba con todo tipo de productos. Las pirámides de Caral no son solo monumentos arquitectónicos, son testimonios de cómo vivían, trabajaban e interactuaban las personas en aquellos lejanos tiempos. ¿Y sabes? Al estar frente a ellas, no pude evitar sentir que en este lugar alguna vez hubo una vida bulliciosa, llena de misterios y de historias que esperan su momento para ser contadas. Nuestro siguiente paso es la antigua ciudad de Chan Chan. Y si crees que ya lo has visto todo, prepárate para sorprenderte. Chan Chan es la ciudad más grande del mundo construida con adobe. Y créeme, esta información realmente impresiona. La primera vez que llegué a este enorme complejo, no solo me impactó su tamaño, sino también el hecho de que aquí vivieron personas que lograron crear una ciudad tan magnífica en condiciones donde la mayoría de nosotros ni siquiera podría armar una tienda de campaña. Imagina más de 30 kilómetros cuadrados donde alguna vez hubo vida, y ahora solo quedan majestuosos muros y enigmáticos ornamentos que susurran sobre un esplendor pasado. Chan Chan se ha convertido en un símbolo de la cultura chimú, y al observar estas construcciones, no pude evitar pensar en cómo los habitantes locales utilizaron su conocimiento de la construcción y la arquitectura para enfrentar los desafíos del entorno. No solo construían casas, sino verdaderas fortalezas que podían resistir incluso las tormentas más feroces. Y aunque hoy en día este lugar es tranquilo y sereno, sentía que bajo este silencio se esconden miles de historias y secretos esperando ser descubiertos. Ahora, trasladémonos al corazón de Perú, a la monumental zona de Ollantaytambo. Este lugar se siente como si lo hubieran esculpido directamente de la tierra. Y, para ser honesto, cada piedra aquí parece guardar el espíritu de los incas. Cuando vi esta fortaleza por primera vez, se me detuvo la respiración. Imagina, terrazas de granito levantadas en las montañas con tal destreza que parecen crecer directamente de la roca. Caminar por estos antiguos senderos es como convertirse en parte de una historia que se escribió aquí hace más de 500 años. ¿Sabes? Ollantaytambo no es solo una fortaleza. Es una joya estratégica que controlaba todas las rutas hacia la ciudad sagrada de Machu Picchu. Y cuando estás en la cima te sientes casi como un comandante inca, observando tus tierras.
Los habitantes de antaño no solo construyeron fortificaciones aquí, crearon un verdadero ejército de maravillas arquitectónicas. Cada rincón de esta fortaleza, cada terraza, cuenta sobre el ingenio y la perseverancia de un pueblo que supo adaptarse a las duras condiciones de la alta montaña. Y, paseando por estas calles empedradas, me encontraba pensando, ¿cómo sería vivir en un lugar tan majestuoso, pero a la vez tan severo? Ollantaytambo no es solo un sitio histórico. Es una verdadera historia viva que aún hoy provoca admiración y respeto. Ahora mismo, vamos a trasladarnos a la misteriosa Costa Rica, donde la naturaleza no solo deleita la vista, sino que también esconde un montón de secretos. Entre densas junglas y playas pintorescas, puedes encontrarte con algo realmente inusual. Esferas de piedra completamente redondas que parecen haber sido sacadas de la luna. Para ser sincero, cuando vi una de estas esferas por primera vez, sentí como si estuviera en una película de ciencia ficción. Su diámetro varía desde unos pocos centímetros hasta 2 metros, y como ya te habrás imaginado, nadie sabe con certeza cómo y por qué fueron hechas. Algunos científicos creen que estas esferas fueron creadas por civilizaciones antiguas, probablemente para marcar territorios o incluso con fines rituales. Es sorprendente, pero el proceso de su creación sigue siendo un tema de debate. ¿Cómo pudieron hacer formas tan perfectas sin las tecnologías modernas? Me imagino a los antiguos artesanos, armados solo con herramientas primitivas, esforzándose por crear estas maravillas. Tal vez solo querían plasmar en piedra su visión del mundo, o quizás eran simples esferas de la felicidad que servían para entretener. Sea como sea, estas esferas de piedra siguen atrayendo a investigadores y turistas con su misterio y belleza, dejando muchas preguntas sin respuesta. Y así seguimos avanzando para sumergirnos en el enigmático Valle de Palpa en Perú, donde se esconden antiguos geoglifos que rivalizan en misterio con las famosas líneas de Nazca. Imagina esto. Estás en la cima de una colina, y ante ti se despliega una inmensa obra de arte creada por manos de personas que vivieron aquí hace miles de años. Estos geoglifos, representados en diversas figuras y líneas, provocan una fascinación genuina y un deseo de desentrañar su secreto. Recuerdo lo impactante que fue mi primera impresión al ver estos símbolos antiguos. Parecían susurrarme algo en un idioma que solo ellos entendían. Algunos investigadores creen que estos dibujos fueron creados para rituales, o quizás incluso como guías para antiguos astrónomos, indicando las estrellas. Es difícil decir cuántos secretos más oculta este valle, pero hay algo que se puede afirmar con certeza. Atrae no solo a los amantes de la historia, sino también a aventureros ansiosos por descubrir sus misterios. Así que, si estás planeando tu próximo viaje, esta tierra enigmática podría sorprenderte. Y ahora vamos a Brasil, donde nos espera un lugar igualmente misterioso. La Piedra de Inga. Esta enorme losa de piedra, cubierta de inscripciones enigmáticas, parece irradiar una atmósfera de antigüedad y secretos. Imagínate frente a esta piedra que se asemeja a un gigantesco libro escrito por un autor desconocido. En ella puedes ver dibujos y símbolos que, según los científicos, podrían estar relacionados con cultos antiguos o incluso observaciones astronómicas. Reflexiona sobre lo que debe ser estar en un lugar donde alguna vez se llevaron a cabo rituales y se reunieron sociedades secretas, discutiendo eventos importantes de su tiempo. Siempre me sorprende cómo la historia puede comunicarse con nosotros a través de tales artefactos. Es como un puente entre nuestros mundos. Pero, por supuesto, descifrar todos los secretos de la Piedra de Inga no es tarea fácil, y muchos investigadores todavía no logran ponerse de acuerdo sobre el significado de esos símbolos misteriosos. No se sabe exactamente qué intentaban transmitirnos nuestros ancestros, pero una cosa es clara. Esta losa de piedra atrae no solo a científicos, sino también a aventureros dispuestos a sumergirse en el mundo de los antiguos misterios. Vamos a trasladar nuestra atención a Colombia, donde se encuentra la ciudad perdida. Este antiguo lugar, escondido en la densa selva, parece haber salido de las páginas de una novela de aventuras. Imagínate, caminas entre altos árboles, rodeado por los sonidos de la naturaleza, y de repente te encuentras con terrazas de piedra que alguna vez fueron parte de la próspera civilización teyuna.
Estas ruinas, rodeadas de plantas exóticas, te hacen pensar en cómo alguna vez aquí pululaba la vida, cómo la gente se reunía para intercambiar bienes e ideas. Siempre he soñado con ver lugares así, donde la naturaleza y la historia se entrelazan, creando una atmósfera única. Recorrer la ciudad perdida requiere un poco de esfuerzo, pero cada momento vale la pena. Y aunque este lugar no es tan famoso como otros más conocidos, merece más atención de la que recibe. Aquí puedes sentirte como un verdadero explorador, adentrándote en un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Sudamérica es un verdadero tesoro de misterios y enigmas que aún esperan su momento para ser resueltos. Cada una de estas construcciones únicas, ya sean las enigmáticas líneas de Nazca o las majestuosas fortalezas incas, nos hace reflexionar. ¿Cómo pudieron ser creadas sin la tecnología moderna? Quizás aquí se esconden conocimientos ancestrales que, como humanidad, hemos perdido en el interminable flujo del tiempo. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Crees que estos monumentos pudieron ser levantados sin la ayuda de herramientas modernas? ¿O hay algo más detrás de ellos que solo el esfuerzo humano? Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque te esperan aún más historias fascinantes y viajes al mundo de los misterios que vale la pena descubrir.